Habíamos indicado que los diagramas de fases los vamos a obtener a partir de la proyección de las curvas de enfriamiento o el análisis térmico de las aleaciones. En este caso estamos viendo aleaciones metálicas que son capaces de formar un nuevo material aleado con la presencia de más de un componente, dos componentes. El caso más sencillo también, ¿no? Entonces, habíamos dicho que para obtener la curva tenemos que hacer la proyección de los puntos de inicio y los puntos finales de solidificación, y que para el caso particular de los componentes puros se manifiesta con la transformación de fase a temperatura constante. Y para las diferentes concentraciones de los aleantes hay más bien una transformación de fase a temperatura variable, lo que origina que cuando traslademos los puntos de inicio, por ejemplo, y de fin de solidificación, para cada composición tengamos dos puntos. Entonces, para aleación, 20% de níquel, tenemos el traslado en 2 puntos, ¿no? Para cada composición 2 puntos, y luego podemos unir todos los puntos de inicio y todos los puntos de término de solidificación. Y en el caso particular de este tipo de diagrama, lo que nosotros podemos observar es que tenemos 3 regiones bastante bien definidas, ¿no? La región líquida sobre la línea de inicio de solidificación, la región comprendida entre esas líneas, línea de líquidos y línea de sólidos, equilibrio sólido-líquido, y debajo de la línea de fin de solidificación, el sólido, la aleación sólida. De forma tal que vamos a tener 3 regiones, y el sólido particularmente que se está formando en este tipo de aleación está designado con la letra griega, con una letra griega, que puede ser alfa, beta, gamma o la que ustedes deseen. Pueden poner una S de sólido, se entenderá que estamos hablando de la fase sólida, pero si ponemos una letra griega, se entenderá mejor que está asociada a que es un sólido completamente soluble también en estado sólido, ¿ya? Por eso sería mejor indicarlo como corresponde. Y de esa manera vamos a entender lo que se quiere decir en cada uno de los diagramas. Vamos a repasar un poquito aquí sobre cómo podemos identificar la composición entonces de la aleación en estas 3 regiones, en la región líquida, en la región sólido-líquido y en la región sólido. Cuando hablamos de la región líquida, usualmente no hay alguna forma de confundirse de saber cuál es la composición de la aleación, porque será la única que podamos obtener de la proyección de ese punto, ¿no? Por ejemplo, una aleación 20% de níquel, por ejemplo, a 1400 grados, ¿no? A ver, vamos a ponerlo, por ejemplo, níquel 20%, composición química será 20% de níquel, 80% de cobre, por lo tanto, a 1400 grados estaremos aquí. Entonces, a esa temperatura, esta aleación sólida se encuentra en estado líquido, y su composición sigue siendo 20% de níquel, porque será la proyección de la condición de temperatura y composición sobre la misma línea de composición. Si hablamos de esta misma aleación, pero ahora a 1000 grados, por ejemplo, ¿no?, estaremos identificando que se encuentra en estado sólido. Y bueno, y si estamos aquí en la región líquido más sólido, bueno, ahí sí hay que tener cuidado, porque deberíamos describir mejor la situación de la aleación a esas condiciones.
¿cómo describirla mejor? Habría que identificar que no se encuentra ni completamente líquida, ni tampoco completamente sólida. Se encuentra un estado en donde se van a observar dos fases, una fase líquida y una fase sólida. Entonces la pregunta sería, ¿y la fase líquida rica en cuál de los componentes es? ¿En níquel o en cobre? ¿Y la fase sólida rica en cuál de los componentes se encuentra? ¿O cuál es la composición de cada una de ellos? ¿Será la misma, 50% de níquel, 50% de cobre en composición química en la fase líquida y en la fase sólida? Y también, si hay dos fases, ¿cuál es la fase mayoritaria? ¿Habrá más porcentaje de líquido o habrá más porcentaje de sólido presente? Habrá que ver cuánto es la cantidad. Entonces habíamos indicado qué cosa. Vamos a utilizar dos términos o parámetros para poder ver ello, ¿no? La línea de líquidos, la línea de líquidos, la intersección con esta línea de líquidos y la intersección con la línea de sólidos, a partir de una línea de vínculo, Entonces, si quiero saber la composición química de la fase líquida de esta aleación o la composición líquida de la fase sólida de esta aleación, lo que tengo que hacer es trazar una línea de vínculo, que vincule, ¿no? O una línea de reparto, que vincule tanto la fase líquida como la fase sólida, para saber cuál es la composición. Entonces, ¿qué hacíamos? Por ejemplo, 20%, podemos trazar la línea de vínculo y aquella composición que intersecta la línea de líquidos nos dirá cuánto es la composición de la fase líquida. En este caso, 26%. 26% del líquido. ¿Y cuál será la composición de la fase sólida? Será la intersección 10%. Entonces, es fácil poder establecer si el sólido o el líquido es más rico en alguno de los componentes, ya sea níquel, ya sea cobre, platino, el elemento que ustedes consideren, podremos definir la composición química. Y la cantidad de fase o el porcentaje de fase presente, ¿hay más líquido o hay más sólido? ¿Quién sabe uno, utilizando el diagrama de fases, pueda definir si hay más fase líquida o más fase sólida, ¿no? En función a la condición de temperatura a la cual se encuentra la aleación y la proximidad en la región, ¿no? ¿Quién sabe eso se pueda describir rápidamente? Pero si no, lo que solemos hacer es recurrir a la regla de la palanca. Entonces, sobre la línea que hemos trazado, por ejemplo esta, y recordando que hacia este lado está la intersección con la línea de líquidos, y hacia este otro lado la intersección con la línea de sólidos, entonces, ¿cómo podemos determinar? Para saber el porcentaje de fase, vamos a leer o vamos a medir, si tenemos una reglita, o leer las composiciones según un segmento opuesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si esta es la línea y quiero saber el porcentaje relativo de la fase líquida, leo este tramo opuesto, ¿no? Que será, si todo es 10, será 10 entre 16, o si quiero hacer las lecturas, 20% de B menos 10% de B resulta 10, entre el total 26 de B y 10 de B, ¿no? Eso lo estamos obteniendo a partir de esta línea trazada, ¿no? El total es 26 menos 10, y fase líquida será 20 menos 10, 10. El total 26 menos 10, 16. Entonces eso es lo que está resultando acá. La cantidad relativa de la fase líquida será aproximadamente de un 62%. Y de la fase sólida hay una cantidad menor, será 26 menos 20, nos queda 6. Entre el total, 26 menos 10 nos queda 16.
Eso nos da un total de 37,5. Entonces, usualmente, de repente por el nerviosismo, a veces se confunden en medir si tienen una regla o se confunden en hacer las lecturas. Entonces, siempre tienen que verificar que la suma nos dé 100%. Y luego que las proporciones también sean coherentes con lo que se está estableciendo, ¿no? Si yo sé que el líquido lo voy a obtener de este segmento opuesto y estoy viendo que esto es más grande que este pequeño, entonces el porcentaje debe ser mayor, ¿no? O viceversa, ¿no? Si esto quiero referirme a la fase sólida y observo que este segmento es pequeño con respecto al total, entonces el resultado me debe salir menor. Entonces debo terminar de verificar eso, ¿no? Y luego ya ustedes hacen la revisión de los valores numéricos, ¿no? Entonces seguramente si está saliendo algo opuesto es que o están leyendo mal, están haciendo mal la proyección o están haciendo una medida incorrecta. Ya siempre no está de más hacer una verificación. Y acá hicimos el seguimiento de los cambios de estado a los que es sometido el metal cuando pasa por un proceso de solidificación, cuando se está obteniendo el material sólido, cuando se está produciendo la aleación. Entonces, ¿cómo conseguimos que un elemento se incorpore a otro? ¿Cómo hacemos que un soluto se disuelva en un solvente? Tenemos usualmente que calentarlos, llevarlos al estado de fusión. ¿Para qué? Aprovechando esta condición que son completamente solubles, al enfriar, si las interacciones así lo permiten y si las condiciones o características de cada componente así lo permiten, puedan formar una única fase sólida, en donde la microestructura final que observaré será la microestructura de granos, ¿no? Bien, eso no lo voy a repasar porque ahorita vamos a hablar de un siguiente diagrama y ahí vamos a repasar un poco más. Bien, entonces, el siguiente diagrama de fases que vamos a estudiar corresponde a aquel en donde tenemos el estado líquido, son completamente solubles, la misma condición anterior, pero ahora en el estado sólido, más bien lo que vamos a encontrar es una insolubilidad. ¿De qué nos está dando la idea? De que en el estado sólido ya no voy a ver una única fase. Microestructura de granos sí voy a ver, porque ya está solidificada. Pero una única fase en donde no puedo diferenciar un componente de otro, no. Ahora estoy indicando que hay insolubilidad. Entonces, lo primero que debería yo observar es que entonces las curvas de enfriamiento de este tipo de diagrama en alguna medida deberían ser diferentes a los del primer diagrama. Entonces, como acabamos de recordar, habíamos dicho que aproximadamente las curvas de enfriamiento tienen esta forma, ¿no? Para los componentes puros, el cambio de fase es a temperatura constante, y cuando hay aleaciones, el cambio de fase es a temperatura variable, ¿no? Y vemos cambios dependientes desde la región líquida, equilibrio sólido-líquido y sólido, ¿correcto? Ya, ¿cómo son las curvas de enfriamiento para este segundo tipo de diagrama? Pues van a mostrar la misma característica en cierto modo a ciertas condiciones. Por ejemplo, los componentes puros, que en este caso estaríamos haciendo referencia a A y B a manera de ejemplo, siguen sin variar porque son componentes puros. El cambio de fase es a temperatura constante. Allí no vamos a encontrar ninguna diferencia. La diferencia la queremos ver cuando ya vamos a formar la aleación. Y estamos observando que acá hay un cambio de pendiente similar al caso anterior, excepto que luego hay un cambio a temperatura constante en un cierto intervalo de tiempo. Para esta siguiente aleación también hay un cambio de fase a temperatura variable y luego hay un pequeño intervalo de tiempo en que la temperatura se mantiene constante. En este otro caso también hay un intercambio de
hay una variación de la temperatura, probablemente del equilibrio sólido-líquido, y luego hay un tiempo en donde la temperatura se mantiene constante. Y aquí ocurre algo muy peculiar y particular para este tipo de diagramas. A esta condición, al menos la que se proyecta, observen, ya no hay un cambio de fase a temperatura variable. El cambio de fase se produce a una misma temperatura. ¿Quién sabe? Podríamos sospechar que estamos hablando de estas condiciones, de los componentes puros. Pero yo sé que no es puro porque acá hay dos componentes. Entonces podría indicar de que puede estarse formando una nueva fase sólida formada por dos fases sólidas insolubles, diferenciables, pero que están tan homogéneamente distribuidos que es como si fuera un componente puro, ¿no? Y por eso es que podría atribuir esta temperatura constante. Pues eso es lo que vamos a ver que se observa, ¿no? Y de qué manera. Para la aleación 30-70, observen que repetimos este mismo comportamiento, ¿no? Variación de la temperatura en función a la transformación de fase y con un intervalo de temperatura constante. Y por último, el 20-80 corresponde también a temperatura variable y luego un intervalo de temperatura constante. Entonces, esa sería la principal diferencia. Los cambios de temperatura o la transformación de fase a temperatura variable ocurren con un pequeño, ocurren también con un cambio de transformación de fase a temperatura constante. Y hay una aleación en especial, una composición específica, cuya transformación de fase se realiza a temperatura constante, cosa que no encontrábamos en el anterior diagrama. Entonces, para hacer una similitud a lo anterior, habría que recordar punto de inicio, punto final, ¿no? Punto de inicio y el punto final no es acá. El punto final sería aquí, igual que en el caso anterior, cuando ocurrió toda la solidificación, ¿no? Línea de sólidos. Línea de inicio, línea de fin. Línea de inicio, línea de fin. Línea de inicio, línea de fin, aquí. Línea de inicio y línea de fin. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como en el caso anterior, vamos a trasladar cada uno de esos puntos hacia la construcción de nuestro diagrama de fases. Entonces, iremos reconociendo el traslado de estas dos condiciones de inicio y fin constituyen un punto a 0%, ¿no? El componente puro B, al trasladar, también constituye un único punto, 100%. Y los anteriores o los siguientes composiciones trasladaríamos punto de inicio y punto de fin. Punto de inicio y punto de fin. Punto de inicio y fin, que sería el mismo, inicio y fin, inicio y fin. Ya está, ¿ven? Lo trasladamos como antes. Entonces no habrá ya ningún problema acordándonos de ello. Y luego, ¿qué decíamos? Vamos a unir todos los puntos de inicio y todos los puntos de inicio y todos los puntos de fin, ¿no? Listo, todos los puntos de inicio corresponderán a una nueva línea de líquidos y todos los puntos de fin corresponderán a la línea de sólidos. Entonces observen cómo ya hemos obtenido otro diagrama. Cómo hemos obtenido otro diagrama de fases que, como en el caso anterior, está describiendo otra condición. ¿Cuál será esa condición? Insolubilidad en estado sólido, ¿no? Entonces observen que ya nos está diciendo sobre otro comportamiento de los componentes, que ahora el nuevo sólido es diferenciable los dos componentes. Bien, entonces, ¿y qué va a significar cada una de las regiones? Pues haremos la interpretación similar a la anterior, que fue la más
sencilla, ¿no? Toda la región sobre esta curva corresponderá a la fase líquida, y en donde hemos indicado que hay solubilidad completa, ¿no? Y la región sólida, bueno, como en el caso anterior, se sigue cumpliendo que debajo de la línea de Solidus será la fase sólida. Entonces, todo esto será la región sólida. Y el equilibrio sólido-líquido, el área o la región entre la línea de líquidos y la línea de sólidos. Entonces, todo esto será el equilibrio sólido-líquido. Bueno, entonces la pregunta será, esto lo puedo describir como una L, como en el caso anterior. Esto, eso es sólido. Ah, ¿le pongo alfa? No, no le pongo alfa porque no hay solubilidad completa de los dos componentes, porque hemos indicado en la condicional que este tipo de diagramas en la fase sólida permite diferenciar los componentes. ¿Y en dónde estarán los componentes? ¿Y qué será este punto que parece que fuera el mínimo en todo este diagrama? En donde tengo el líquido e inmediatamente pasa sólido. ¿Qué cosa será esto? ¿Y hasta dónde se verá B y hasta dónde se verá A? ¿Cómo estará la fase sólida? Serían las preguntas que nos haríamos, ¿no? Ahora que estamos empezando a ver este diagrama. Y la región líquida, el equilibrio líquido-sólido, en el caso anterior era un líquido más alfa, ¿no? Acá, si A y B se pueden diferenciar, ¿en dónde estará A? ¿Aquí o acá? ¿En dónde estará B? ¿O estará en ambos lados? Bueno, entonces, para ver ese estudio, lo que se ha tenido que analizar es precisamente qué hay en cada una de las fases, ¿no? Hacer un análisis químico de cada uno de las partes, fases sólidas o líquidas, y especialmente de líquidos, ¿no? ¿Y qué es lo que se ha encontrado? Que precisamente en este diagrama de fases, cada una de estas fases está delimitada, ¿no? ¿Y cuál será esa delimitación? Aquí lo observamos, ¿no? En toda la región líquida, eso sí lo podíamos intuir a partir del diagrama anterior. Quizás nos estaba quedando la duda, ¿qué es lo que estaba aquí? ¿Qué fase exactamente sólida, ¿no? Entonces, acá se ha detectado que hay un equilibrio que corresponde al líquido más uno de estos sólidos, porque ahora son insolubles, o sea, ya no tengo alfa, ¿no? Ahora tengo A y tengo B. Entonces, en esta región se ha detectado que se encuentra el sólido A o el componente A puro. Y de aquí hacia adelante, a partir de este punto mínimo, aquel que estábamos observando que pareciera que solidifica o que se funde a temperatura constante, hacia la derecha estamos viendo que hay un equilibrio del líquido más el sólido B. O si tenemos la proximidad del sólido B, el sólido que está presente en esta región precisamente será B. Y el sólido que está en este otro extremo del diagrama o que está puro será el líquido más el sólido A. Entonces, a diferencia del caso anterior, dado que A y B son insolubles, entonces los voy a encontrar en ambas regiones. Y la fase sólida, bueno, aquí primero, antes de entrar a la fase sólida, habría que mencionar que este punto que tiene o que se produce a una temperatura específica y a una composición específica se le denomina punto invariante. Y este punto invariante tiene como producto una fase sólida, conocida con el nombre de eutéctico. Bueno, particularmente por eso le han puesto E, ¿no? Que corresponde al denominado punto o temperatura y composición en donde se forma un eutéctico. ¿Y qué es un eutéctico? Un eutéctico es una fase sólida constituida por dos componentes que están
tan estrechamente unidos y dispersos en toda la fase que es como si fuera un solo componente, aunque sabemos que son dos, ¿no? Porque es un sólido A, un sólido B, pero como que la interacción hace que estén homogéneamente distribuidos. Por eso es que se observa que solidifican a temperatura constante, similar a la que lo hace un componente puro. Y es también el sólido que tiene una temperatura de fusión más baja que el de los componentes puros. Entonces, debajo de la línea de Solidus, ¿qué es lo que íbamos a encontrar? Fase sólida. Pero ¿cuál será ese sólido? Ese sólido será el sólido A más el sólido B. Ojo, no ni alfa ni beta, ¿no? Porque alfa y beta, letras griegas, solubilidad total de los dos componentes. Aquí, como es insolubilidad, hablaríamos del sólido A y el sólido B. Entonces, en la región sólida habrá dos sólidos, sólido A y sólido B. Y la presencia del eutectico, ¿cómo la puedo detectar? Ahí no estoy detectando las características que yo he indicado hace un momento, porque solo estoy dejándole un poco a la amplia imaginación decir que hay un sólido A y un sólido B. Aquellos que están llevando por primera vez el curso o que recién están escuchando eso, o quizás se acuerden un poquito de físico-química o se hayan olvidado, digamos que por primera vez, no sé, sería un poco difícil imaginarse cómo será A y B, de repente unos granitos de A y B juntos, pero separados dentro de la muestra, ¿no? O sea, en el interior de la muestra de repente pequeños granitos, me los podría imaginar de A y B, ¿no? Entonces, el diagrama de fases como tal no me ayudaría mucho a identificar cómo están, y debería hacerlo, ¿no? Porque nos debería dar esa información de forma un poco más didáctica, ¿no? Y entendible, para poder hacer mi interpretación correspondiente, al igual que lo está haciendo aquí, ¿no? Equilibrio líquido más el sólido A, equilibrio líquido más el sólido B. Entonces, aquí más o menos tenemos cómo se visualizaría una aleación en estas condiciones, ¿no? En cada uno de los momentos del diagrama. Entonces, bueno, ya cuando haya un poco de práctica respecto de los diagramas de fases, podríamos nosotros mentalmente o visualizar mentalmente cómo sería la proyección de estos puntos de inicio, estos puntos de fin sobre el mismo diagrama. Y acá tenemos unas imágenes que nos van a ilustrar cómo es que tendríamos la aleación a la condición ambiental, digamos, ¿no? Con la solidificación total realizada. Pues observen lo que pasa, ¿no? Cuando es el componente puro, vamos a ver una microestructura de granos y al componente probablemente, que en este caso sería A. Cuando ya avanzamos en 20% de B y 80% de A, habíamos indicado que ahora veríamos dos fases sólidas A y B, pero ¿y cómo A y B separadas? O juntas. O juntas y separadas, pero diferenciadas. Bueno, acá tenemos una vista de cómo sería eso. La fase blanca corresponde al elemento A y la fase que ven en forma de líneas corresponde a la fase B. Entonces, acá tenemos granitos de A y en los bordes de grano estamos viendo la presencia de A y de B en forma de láminas o de placas alternadas. A ver, avanzo un poco en la siguiente composición. Este nuevo sólido sigue teniendo la misma microestructura A, y en el borde de grano tiene A más B, A más B, A más B, A más B, A más B en forma de placas alternadas. Si me olvido de que están de esa forma, ¿qué fases veo?
A blanco, B negro, A blanco, A negro. A blanco, B negro, A blanco, B negro. Veo las dos fases. Están separadas porque son insolubles, pero están en una forma muy particular, ¿no? Una composición antes de llegar al eutéctico, ya los granitos de alfa como tal se van reduciendo y están transformándose a placas alternadas de A y B, A y B. Sigo viendo A y sigo viendo B y separados, ¿no? Y en el punto eutéctico o en la composición eutéctica se especula que la forma en la cual están estas fases son de la forma de placas alternadas. Y estas separaciones que ustedes observan corresponden a los granos, ¿no? Que hay un grano, 2 granos, 3 granos, 4 granos. Si avanzamos más allá, veremos exactamente lo mismo. Nada más que ahora la fase B, que es la fase negra, pues serán las bolitas, ¿no? Los granitos. Y el eutéctico tendrá las mismas características. Estará formado por A y B, por A y B. Aquí crecerá la fase B y acá finalmente, bueno, tendríamos que graficarlo totalmente de negro, pero ya no podríamos diferenciar mucho, ¿no? Pero corresponde a toda la fase negrita. Entonces, así es como se observaría una aleación que presenta insolubilidad en estado sólido. Y esta sería la mejor representación para lo que estamos estudiando, sin que lo anterior resulte que esté mal, pero como estamos en etapa de aprendizaje, sería mejor tomar como referencia este diagrama, que para mí describe mejor el dibujo que hemos mencionado hace un momento. En la región, tenemos la región líquida, completamente solubles los elementos, tenemos un equilibrio sólido-líquido, en donde tenemos el líquido más el sólido, y específicamente habíamos dicho si acá es A, entonces el sólido sea predominantemente A. Y si acá tenemos equilibrio sólido-líquido, aquí tendremos el sólido predominantemente B, B puro, 100% de B puro, 100% de A puro. Y aquí, en esta región, claro, habíamos dicho que va a haber sólido A y sólido B. Eso sería una forma muy general de describir cómo está. Pero sería mucho mejor y entendible la descripción para asociarla luego a la imagen o a la figura, describirla de esta forma, ¿no? Sólido A más mezcla eutéctica, ¿no? Lo que vimos aquí. Sólido A más mezcla eutéctica. Sólido A más mezcla eutéctica, ¿no? Entonces, en toda esta región, poniendo como límite la formación del eutéctico, diríamos, ¿no? Hacia la izquierda, sólido A, porque acá está el A, más la mezcla eutéctica, sólido B más la mezcla eutéctica. Todas las aleaciones que se encuentren a la izquierda se denominarán aleaciones hipoeutécticas, antes del eutéctico. Y posterior serán aleaciones hipereutécticas o después del eutéctico. Entonces, como en el caso anterior, la pregunta sería, ¿cómo sería la composición en la región equilibrio sólido-líquido? En la región líquida, pues está claramente establecida, ¿no? Simplemente lo que haríamos es proyectar y nos va a salir la misma composición, pero en la región equilibrio sólido-líquido, allí deberíamos describir cuál es la composición del líquido, cuál es la composición del sólido y cuáles son las cantidades relativas de las dos fases que se encuentran presentes. Y en el estado sólido, pues también, ¿no? ¿Cuál es la composición de cada fase sólida que va a estar en equilibrio y cuál es la composición de cada una de esas fases? Eso quiere decir que vamos a tener que aplicar líneas de vínculo y la regla de la palanca para cada una de esas condiciones.
Entonces, nosotros lo que vamos a estudiar va a ser al menos dos aleaciones, como en el caso que se observa acá, la aleación 1 y la aleación 2 puede ser, o la aleación 1 y la aleación 3. Quién sabe la aleación 1 y la aleación 2, y de ejercicio les puede quedar la aleación 3, porque es exactamente lo mismo, ¿no? Particularmente, solo el eutéctico estará definiendo si acá hay una mayor área en relación a esta, o si esta se produce exactamente al 50%, será exactamente lo mismo, nada más que cambiaré el sólido A por el sólido B. La mezcla eutéctica parece igual en ambos lados, nada más que acá es más el sólido B y acá es más el sólido A. Entonces, el estudio de al menos dos de ellas ya nos daría la información suficiente para hacer algo equivalente para la aleación 3. Entonces, acá tenemos un esquema de lo que observaríamos para el equilibrio líquido más, ya sea por calentamiento o por enfriamiento, obtendríamos la mezcla eutéctica, que será el sólido A más el sólido B. Entonces, particularmente para este eutéctico formado con el plomo y con el bismuto, observamos que hay placas, estas son las placas, esta es una micrografía real, una foto al microscopio real, de cómo se vería ese sólido A y B que se está dibujando con el que se observa al microscopio. Y efectivamente acá tenemos el sólido A, que sería la fase blanca, y el sólido B, que sería la fase negrita. Parecen estos como una huella dactilar, ¿no? Hasta acá aparece la huella dactilar, hasta acá también aparece, y estos pueden ser los bordes de grano. Así es como se vería una mezcla eutéctica. Ya, entonces vamos a estudiar la mezcla eutéctica, o vamos a estudiar una aleación que podría ser descrita en el punto eutéctico. Entonces, vamos a ver la aleación 1. Si nosotros empezamos en la temperatura C0, esperaríamos ver completamente líquido. ¿Y cuál será la composición? 60% de B. Si seguimos enfriando, temperatura constante y luego enfriamiento. Entonces, podríamos hacer el estudio de la aleación a través de sus curvas de enfriamiento. Temperatura, luego constante y luego se enfría. ¿Y cómo se visualizaría la aleación al inicio? Todo líquido, no se puede diferenciar A de B. Luego del eutéctico, cuando ya está solidificado, forma un eutéctico en forma de granos y de forma de placas alternadas entre A y B. Entonces acá hay una mezcla eutéctica A y B. El porcentaje de fase aquí, de esta fase sólida, es 100% de la fase sólida. Pero ¿y los componentes A y B en qué proporción están? No, acá hay una única fase identificable, ¿no? 100% de mezcla eutéctica. Más bien, la composición de A y la composición de B será 100%. Pero todo esto está ocurriendo a una composición química del 60%. Es decir, que esta mezcla eutéctica tendrá una composición de 60% de B y 40% de A. Entonces, quedaría definida, por lo tanto, ¿no?, esta como fase, hay un 100% de la fase, ¿no? 100%. No hay más fase, no hay más fase que la fase eutéctica. Y la composición de esta fase eutéctica será la línea, ¿no?, sobre ellos mismos. Será 60% de B y 40% de A. Ahí está. Y 40, ay, perdón, de B, ¿no? Vamos a borrar. 60% de B y 40% de A. Será 60% de B. Ajá, y 40% de A. 40% de A. Listo.
Y ya está. Entonces tenemos la composición química y tendríamos el porcentaje de la fase. La aleación 1. ¿Cómo sería para una siguiente aleación? Por ejemplo, la aleación, ¿no? Esto es lo que sucede en todo el proceso del cambio de fase, desde el líquido hasta la formación del eutéctico. Como antes, se va a formar el eutéctico a partir de los granitos de A y B. Granitos que van a ir creciendo en forma de pequeñas plaquitas alternadas que luego se van a ir juntando y finalmente van a quedar así. Muy bien, entonces ahora estudiaremos la aleación 2. Entonces, para la aleación que corresponde al componente puro, lo tendríamos aquí, que sería esta condición de temperatura, ¿no? Pero para la aleación 2, ¿cómo podríamos hacer el estudio? Para la aleación 2 haríamos lo siguiente. Vamos a, como antes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, si tengo la aleación, vamos a construir su curva de enfriamiento. Y habíamos dicho, para el enfriamiento, a esta condición de temperatura, va a haber una línea de inicio de temperatura de solidificación, fin de temperatura de solidificación, formación del eutéctico que se observa con esta línea recta, debe haber un tiempo en que se está produciendo la temperatura constante y finalmente el enfriamiento. Muy bien, entonces, ¿cómo haríamos la interpretación de lo que podríamos observar a estas condiciones? Por ejemplo, la temperatura T0, la temperatura T2, la temperatura de formación del eutéctico y quién sabe la temperatura T3 acá. Entonces, para ello vamos a nosotros hacer lo que hemos estado observando o haciendo hasta hace un momento, ¿no? Para T0, aquí T0. A esta temperatura la única fase que voy a observar es la fase líquida, cuya composición será 20% de B y 80% de A. Entonces, yo podría establecer el siguiente cuadro: fases, composición, cantidad relativa y la vista al microscopio. Entonces, si hablo de la temperatura T0, estaré hablando que en esas condiciones hay una única fase líquida, que está formada por A y por B, cuya composición, habíamos dicho, 20% de B, 80% de A. Esta única fase líquida representará el 100%. ¿Y qué veré? A los dos componentes imposible de diferenciar, la única fase líquida. La siguiente temperatura podría ser la temperatura T1, que sería un poquito más abajo de la línea de líquidos. Entonces, en esta condición o a partir de esta condición ya puedo trazar mi línea de vínculo, ¿no es cierto? Y la línea de vínculo me va a permitir hacer las lecturas e identificar las fases. Entonces, en esta línea a temperatura T1, ¿qué fases voy a ver? Dos fases, líquida y sólida. Entonces, eso es lo primero que tendría que diferenciar, líquido y sólido. Puede ser sólido A o simplemente A. Entonces, sabiendo que ya hay dos fases, me interesará saber la composición química de la fase y, como hay dos fases, la cantidad relativa de cada una de las fases. Entonces, por ejemplo, para el líquido, ¿qué hacíamos? Primero, ¿qué hacíamos? Trazábamos la línea de vínculo y leíamos lo que proyectaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, trazo la línea de vínculo hasta la intersección con L1. Como hemos dicho, un poquitito más abajo, entonces será un poquitito más allá la intersección. Podríamos asumir un 21% de B. Entonces transcribimos aquí, 21% de B, 79 por lo tanto por ciento de A. Ya estaría la composición química, ambos suman 100%. Y la composición química del sólido A,
Bueno, si quieren, también hacen la proyección en donde intersecta. Aquí. ¿Cuánto es 100% de A? Y hacen la lectura. O sabiendo aquí que A es A, no puede ser A más B, entonces está puro, 100% de A. No existe B. Ahora nos faltaría ver la cantidad relativa. Si estos dos sumaran un 100% como fases, como un total, entonces debe haber un porcentaje de líquido y un porcentaje de sólido. Según lo que yo estoy observando a esta condición de temperatura en donde está recién enfriándose, habrá, me imagino yo, más líquido que sólido. Entonces, eso también me debería dar en mi respuesta, en mi resultado de cálculo, ¿no? Y como habíamos dicho que al trazar la línea de vínculo, el porcentaje o la medida de la línea opuesta a la fase, aquí sería mayor, ¿no? Acá tenemos un primer pequeño trozo de la medida y acá tenemos otro pequeñito respecto al total. Estoy observando que hay más fase líquida que sólida. Lo mismo que estoy observando que si yo enfrío, si bien va a formar un pequeño sólido, va a haber más líquido que sólido, porque estoy hablando de inicio de solidificación, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué nos da? Cuando hacemos las lecturas nos va a resultar 20 menos 0 entre el total, 21 menos 0. Eso nos da 20 entre 21, aproximadamente un 95.2%. Y para el caso del sólido será 21 menos 20 entre 21 menos 0. Eso nos da un 21avo. Eso es 4.8. La suma 100%. Entonces, eso es lo que debemos tratar de verificar, que estemos sumando 100%. ¿Y cómo se visualizaría ahí? A ver, ¿de dónde salieron estos valores? 20 menos 0 y 21 menos 0. 20 menos 0. Ya, entonces, como hemos dicho, que toda la línea de vínculo sería, ¿no? Vamos a agrandarlo un poco más, sería toda esta línea, ¿no? Toda esta línea, hasta acá más o menos, ahí. Entonces, este punto será de aquí a acá, ¿no? Y eso es lo que leemos, 20 menos 0 de B. Pues 20 de B, acá es 0 de B, ¿no? 100% de A es 0 de B. Y acá es 20% de A, ¿no? Entonces, cuando yo mido este segmento será 20 de B, ¿no? Esto será 20 menos 0. Entre el total, bueno, el total he dicho que como este es como es un pequeño segmento, la lectura nos está dando más o menos 21, ¿no? Entonces el segmento total será 21 menos 0. Ya, por eso es que estamos obteniendo esos valores, ¿no? Cuando ustedes hagan su revisión, pues deberíamos estar verificando esas condiciones, ¿no? Ya está. 20 menos 0 entre 21 menos 0, 95.2%. Entonces, cuando queremos imaginarnos de cómo veríamos la aleación bajo esas condiciones, imaginándonos el crisol dentro del horno o de la zona en donde estamos realizando la obtención de la aleación, veríamos entonces el recipiente de líquido y con unos pequeños granitos de A, que al sumar estos granitos como fase, si todo este cuadrado lo consideramos como un 100%, entonces estos pequeños granitos deberían estar sumando casi un 5%, ¿no? Si esto es 100%, entre 4 sería un cuadrante, sería el 25%, y esto estamos 5, dividimos en 5 partes si desean, entonces todo esto debería estar sumando la quinta parte, ¿no? El 5% del total. Muy bien. Para la condición de temperatura T2, para la condición de temperatura T2, para la condición de temperatura T2 que ya se encuentra por aquí, acá es temperatura T2 que ya se encuentra para aquí, bueno, acá sí podemos trazar una línea de vínculo un poco más espaciada, ¿no? Y en donde es más fácil podamos identificar.
Entonces, ¿cuáles son estas fases presentes? Líquido más sólido. Ahí está, líquido más sólido. Y el sólido no es cualquier sólido, es A. Entonces nos quedará ver la composición química y la cantidad relativa. Para la composición química habíamos dicho que tendríamos que trazar la línea de vínculo y hacer las lecturas. Del líquido será lo que intersecte en la línea de líquidos, 30% de B, 70% de A. Y del sólido es lo que intersecte, 100% de A. Entonces vemos 30% de B, 70% de A y 100% de A, correcto. Ahora, ¿cómo sabemos las cantidades relativas? Bueno, si este es el líquido, habíamos dicho el lado opuesto, ¿no? Entonces sería 20 menos A entre 30 menos, 20 menos 0 entre 30 menos 0. 20 menos 0 entre 30 menos 0, eso nos resulta 2/3, 66.6. ¿Y el sólido? El sólido será la lectura, si este es el sólido, será el lado opuesto. Será 30 menos 20 entre 30 menos 0. 30 menos 20 entre 30 menos 0, 1/3. La suma 100%. Entonces, si todo el cuadrado corresponde, si todo corresponde al cuadrado, que es la suma de las dos fases, sólido más líquido, entonces un 66% de todo este cuadrado podría estar representando esta región sólida. Ya también es un dibujo aproximado. Y debería estar, entonces, todo el líquido sería esta región blanca y todo el sólido el 33,4%. Entonces, si todo este es el 100%, lo puedo dividir en, 4 partes y de ahí ir sacando aproximadamente cuánto es que corresponde al 34% y graficar mi fase sólida. Y por último, una condición de temperatura que podría ser aquí, una T3, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Como siempre, trazamos nuestra línea de vínculo. ¿De dónde a dónde sería la línea de vínculo? Acá fue fácil porque ya sabíamos que vamos a vincular la región líquida con la región sólida. Entonces, mi línea debe terminar en la fase sólida y terminar en la fase líquida. Pero acá, cuando la región es sólida, pues considerando que estamos haciendo la descripción de la presencia de fases, de tanto de A como de la mezcla eutéctica, entonces la línea de vínculo debe determinar en el eutéctico. Entonces yo trazaría para esta condición de temperatura una línea de vínculo que debería estar comprendida, si acá es la temperatura, una línea que va desde acá y que llega hasta aquí. Todo este será mi línea de vínculo. ¿Va a vincular a quién? A la mezcla eutéctica con la fase A. Bien, entonces, entendido eso, ya todo se puede leer, ¿no? Entonces, en el cuadro que hemos construido, tendríamos que poner, si hablamos de dos fases a esa condición T3, si hablamos de dos fases a esta condición de 3, ¿cuáles serían esas fases? Sería A y la mezcla eutéctica. Y acordarnos que la mezcla eutéctica está formada de A y de B. Muy bien. ¿Qué más nos correspondería? Bueno, si hay A, el sólido A, ¿cuál es la composición química y cuál es la composición química del eutéctico? Para ello, ¿qué hacíamos? La línea de vínculo. ¿Cuál es la composición química del eutéctico? Simplemente lo que hago es la línea de vínculo donde intersecta el eutéctico. Proyecto 60% de B. Y el sólido, leo la línea de vínculo y 0 de B, 100% de A. Y transcribo. A, 100% de A, y el eutéctico, 60 de B, 40 de A. Ya está la composición química. Y la cantidad relativa, hay más A, hay más mezcla eutéctica. ¿Cómo está distribuido ello? Entonces hago lo mismo. Si todo esta es la línea, si quiero saber cuánto hay de A, de A, cuánto hay de A, dado que está en el cuadro así, cuánto hay de A que A hacía, veo el segmento opuesto, ¿no? Si todo este es el segmento opuesto será esta parte.
Entonces será 60 menos 20 entre 60 menos 0. 60 menos 20 entre 60 menos 0. 60 menos 20 entre 60 menos 0. 2 tercios, 33,4% de A. Y para saber la mezcla eutéctica, esta es la mezcla eutéctica, todo este es mi segmento, veo el segmento opuesto porque estoy estudiando la aleación 2. Entonces será, para la mezcla eutéctica será el segmento opuesto, 20 menos 0 entre 60 menos 0. Mezcla eutéctica, ¿no? Será 60 menos, a ver, para mezcla eutéctica, ¿no? 20 menos 0 entre 60 menos 0. Y para el sólido A será 60 menos 20 entre 60 entre 0. Mitad. 60 menos 20, acá, ¿verdad? ¿Qué pasó, no? No, perdón, la mezcla eutéctica está 60 menos 40, a ver dónde está. La mezcla eutéctica será 60 menos 20, no, mezcla eutéctica será 20 menos 0, ¿no? 20 menos 0 entre 60 menos 0. La mezcla eutéctica. 60 entre 40, 60 menos 40, no, 60 menos 20, ¿no? 60 menos 20 entre 60 menos 0. Acá está leyéndose opuesto. Y el A será al revés, ¿no? Ahí hay que corregir, ¿ya? Para el A será el segmento opuesto. 60 menos 20 entre 60 menos 0. Ese sí está bien. 60 menos 20 entre 60 menos 0. Y acá será 60, mezcla eutéctica será 20 menos 0 entre 60 menos 0. 20 menos 0 es 2, ¿no? 2, 20 entre 60. Será 1/3 también, ¿no? Vamos a arreglar acá. Acá es, ya, esta es una imagen, ¿no? Acá hay que corregir. Acá es 60 menos 20. No, es 20, ¿no? 20 menos 0. Nos queda 2. Entre 60 igual sale 1/3. Ya, acá hay que corregir. Bien, entonces, ya, pero igual pasa 2 tercios y 1/3, por si acaso. A ver, ¿sí me dice? Sí, está bien lo que está diciendo el último. Sí, ahí el número está mal, pero el resultado finalmente está bien, ¿ya? La mezcla eutéctica que habíamos dicho será, si todo este es el segmento, será el segmento opuesto, ¿no? Entonces será 20 menos 0 entre 60 menos 0, ¿no? Entonces estamos hablando de, mejor así, ¿no? 20 menos 0 entre 60 menos 0, que sería el total. Ahí está. 20 menos 0 entre 60 menos 0. Ya, entonces nos queda 20 entre 60. Y ahí la transcripción nomás es la que está mal, ¿no? Entonces dividimos, se elimina aquí, igual nos quedan, ¿no? Mitad 1, mitad 3. Ya está. Entonces siempre verifiquemos, ¿no? Puede ocurrir como en estos casos, ¿no? Que puede ser que haya hecho una mala transcripción, pero por eso es que a veces les pido que desarrollen para poder ver en dónde ha sido el error. ¿Dónde pudo haber habido el error? Porque
De repente han hecho una mala lectura o de repente han leído bien, pero luego al momento de restar a veces se ponen nerviosos o al momento de dividir y luego no les sale, ¿no? Entonces, si solo reportamos un número, a veces ese número puede estar incorrecto, pero lo más importante es que si la lectura estuvo bien hecha, ¿no? Más que el producto final. Ya, entonces acá sería 20 menos 0 entre 60 menos 0. Igual nos va a quedar un tercio y observen que la suma nos va a dar siempre el 100%. Entonces, si esto es el 100%, todo el área es el 100%, el 33% es A y el 66.6% es la mezcla eutéctica. Entonces debería dibujar como tal, ¿no? Va a haber más mezcla eutéctica que el sólido A puro separado. Entonces no olvidar que la A sería los granitos que habíamos visto hace un momento, ¿no? Y la mezcla eutéctica debería estar representada por las placas alternadas. Entonces aproximadamente un 33,4% son estos que estamos viendo, los granitos de A, quién sabe, hay un poquito menos. Y la mezcla eutéctica está más o menos en 2 veces esa proporción, ¿no? Y ya tendríamos nuestra representación, que debería ser similar a la que hemos visto hace un momento aquí en este gráfico, ¿no? Aquí. ¿Veis? Porque estamos estudiando una aleación de este lado, ¿no? Así, los granitos con las placas alternadas en los bordes de grano. Muy bien, entonces, ¿podríamos estudiar la aleación 3? Sí, pero mejor lo dejamos de tarea para que practiquen, ¿no? Entonces, la proyección sería, ¿no? Acá tenemos un nuevo esquema, resumen, para lo mismo, quién sabe ahora variando un poquito. Antes se observaba que la región donde está el A era mucho más grande o que el eutéctico se estaba obteniendo cerca de un 60%. Podría ocurrir el caso que más bien el eutéctico se obtenga a un 40%. Entonces solo los lados se invierten, pero el principio es el mismo. Vamos a ver líquido, líquido más sólido, y acá el equilibrio sólido-líquido, ¿no? Particularmente no está mal que pongan sólido A más B, se entiende, pero sería mucho mejor, para que también recuerden cómo están distribuidas las fases, le pongamos A más mezcla eutéctica, ¿no? B más mezcla eutéctica, ¿no? Siempre para poder acordarnos, ¿no? A más la mezcla eutéctica, ¿no? A más la mezcla eutéctica. Y acá sería B más la mezcla eutéctica. Ya está. Entonces con esto nos vamos a acordar para inclusive cuando dibujemos la fase, cómo se estaría observando o visualizando el sólido, nos vamos a acordar mucho mejor y vamos a poder incluso determinar los porcentajes y la composición de cada una de las fases, ¿no? Entonces acá tenemos los granos de A y la mezcla eutéctica en los bordes de grano. Ya, y acá tenemos una aleación real, ¿no? Porque claro, como hemos estado viendo A y B, ya la profesora puede dibujar cualquier esquema. No, digamos que siempre se simplifica para la explicación. Acá tenemos un diagrama de fases real, que corresponde al eutéctico aluminio-silicio, en donde si bien estamos viendo los nombres de cada una de las fases dentro del diagrama, algunas veces lo vamos a poder encontrar así definido y descrito. Algunas otras veces quizás no, pero como ya en el lenguaje estamos entendiendo, miren, es un diagrama que tiene un punto de transformación eutéctico, ya podría leer sin de repente obviar estos nombres, ¿no? Puro, aparentemente el silicio, miren, tiene una alto punto de fusión, 2600, comparativamente con el aluminio de 650. Ya puedo obtener algunos datos más de estos elementos. Aluminio y silicio son elementos que pueden dar una aleación
en donde en fase sólida son insolubles, porque veo la formación de un eutéctico aproximadamente al 11% de silicio, donde la región del silicio con el eutéctico es más grande en la fase sólida que la del aluminio con el eutéctico. La región de equilibrio sólido-líquido también observen es pequeñita para el caso del líquido con el aluminio comparativamente con la del silicio sólido y el líquido, ¿no? Entonces ya podemos encontrarnos con un diagrama de fase con las fases descritas o de los que hemos indicado, podemos entender cuáles son esas fases y dependiendo del uso y de la aplicación podríamos seleccionar, tener cuidado, ¿no? Tener cuidado de no exceder de temperatura. Si tenemos mayor contenido de silicio, habrá que saber la concentración porque sabemos que podrían fundir estas aleaciones si superan los 800 grados, ¿no? A estas composiciones. Entonces ya vamos a poder manejar información sobre condiciones de utilidad de esta aleación según las condiciones de temperatura, porque va a haber un cambio de fase específico. Para eso nos sirven los diagramas, para saber nuestros límites de trabajo, límites o regiones de trabajo, ¿no? Dependiendo qué es lo que quiero obtener. Entonces, para esta misma aleación, acá tenemos las vistas micrográficas, desde el 1 hasta el 5, que corresponden al componente puro, aleación con 6% de silicio, con 12% de silicio, con 20% de silicios, 60% de silicio y el silicio puro. Entonces, son micrografías similares a las que hemos estado viendo, en un dibujo un poco más grosero, pero que nos vuelven a indicar que vamos a ver dos fases presentes, ¿no? Insolubles en la región sólida. Entonces vamos a ver un último diagrama de fases, todavía nos queda un poco de tiempo, que corresponde a aquel en donde tenemos una combinación de estos dos, y que va a ser importante para poder establecer precisamente esas diferencias y cómo podemos hacer la interpretación también sin ningún problema, a pesar que de repente pueda parecer el dibujo complicado. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos el ejemplo de una aleación cobre-plata. ¿Qué serán todas esas líneas? Pues las curvas de enfriamiento. Y nos van a ayudar a interpretar, a identificar si estamos en la aleación 1 que hemos estudiado o en la segunda tipo de aleación donde tenemos insolubilidad. Pues vamos primero a observar, y es lo que ustedes van a detectar si parten de curvas de enfriamiento, que, por ejemplo, ¿será la primera o la segunda aleación? Bueno, miro las curvas de enfriamiento. Esta, como corresponde al componente puro, ya sabía que era una temperatura constante. Esta, como corresponde al componente puro, también ya sé que es una temperatura constante. Entonces, en el interín. En el interín, observen que para el caso del cobre hay un intervalo en el cambio de fase. Se parece al primer diagrama. Entonces, eso quiere decir que para esta composición, en donde tenemos 8% de plata, pues la solución es completamente soluble también en estado sólido, porque estoy viendo una curva de enfriamiento similar a la que vimos inicialmente. Al 20%, observen cómo ya hay un cambio de pendiente y luego hay una temperatura constante. Ok, algo está pasando allí, porque ahora ya veo una curva de enfriamiento similar al segundo diagrama. Al 50%, esta curva se parece a esta otra. Estamos hablando de nuestro segundo diagrama de fases. Y al 71% de plata, solo veo un cambio constante.
Eso quiere decir que ya indirectamente puedo decir que acá hay la formación de un eutéctico. Se vuelve a aparecer a nuestro segundo diagrama de fases, al que acabamos de estudiar. Y este 90% de plata también se parece a nuestro último diagrama de fases. Y finalmente el puro. Eso quiere decir que en el intervalo comprendido entre 0 y 20% de plata, podría yo decir, basado solo en estas curvas de enfriamiento, o como máximo un 8% de repente, para no poner algo que pueda no corresponder en este otro intervalo, mejor, hasta el 8%, hay la seguridad que el cobre y la plata son solubles en estado sólido. Después de ello, dado que no tengo curva de enfriamiento, no podría decir si son insolubles, pero a partir del 20 sí lo son, porque en todos los casos estoy viendo la formación de un eutéctico. Ya puedo tener información a partir solo de las curvas de enfriamiento. ¿Y cómo sabré qué diagrama de fases forman? Pues haré la proyección, ¿no? Acá me ha faltado poner la proyección, pero ya nos podemos imaginar que si acá empezamos a hacer las proyecciones nos va a quedar este diagrama. Bueno, si no les pongo las áreas, vamos a poder también describir qué es lo que pasa, ¿no? En esta región habrá la fase totalmente líquida. En esta otra región, entre las fases, habrá equilibrio de fases, líquido más sólido. ¿Pero qué sólido? Vamos a ver en un momento. Acá líquido más un sólido. ¿Pero qué sólido? Bueno, aquí ya le vi, profesora, que dice alfa y acá le dice beta. Bueno, ya la interpretación que nos está diciendo, que el sólido no es A puro, ni tampoco B puro. El sólido es una solución sólida. ¿Y por qué es una solución sólida? Porque aquí, a diferencia del caso anterior, no se está topando el límite con el sólido puro, se está topando el límite con una solución sólida. ¿Y por qué se topa con una solución sólida? Porque hemos dicho hace un momento que en este intervalo de composición, cobre y plata son completamente solubles en estado sólido. ¿Y eso qué significa? Que hay un sólido que se puede representar con letras griegas, que corresponde a un sólido donde el cobre y la plata, o A y D, no se pueden diferenciar. Entonces, hay un sólido terminal que no es el componente puro, es una solución sólida. ¿A qué me refiero que no es el componente puro? Acá era el puro. Observen, ¿no? Que la fase terminal no topa con un alfa ni con un beta, termina en ¿qué? En el sólido. Aquí, esta fase, ¿en qué termina? En otro sólido, que es el aluminio puro. Aquí, ¿en qué termina? Esta línea no llega hasta acá. Esta línea se queda allí, intermedia. ¿Con quién topa? Con el sólido. Con la solución sólida alfa, y ahí incluso estamos poniendo una fase. Una fase, una fase. Entonces, aquí también hay una región. Aunque no se ha visto en el diagrama, acá puede haber una región en donde el cobre y la plata sean completamente solubles. Como acá estamos hablando de un ejemplo A y B, también ocurre eso. Acá debe haber una región entre A y B que puedan ser completamente solubles, una única fase. Eso quiere decir que nuestro límite de solidus está poniéndose en contacto con soluciones sólidas, no con el metal puro. Y entonces en el interior, ¿qué habrá? Bueno, lo que sí he identificado que hay un punto eutáctico y que por lo tanto, si hay un punto eutáctico, también habrá un sólido más un punto eutáctico, un sólido más un eutáctico y un sólido más un eutáctico. ¿Y quién será el sólido? Será beta. Beta más el eutáctico, ¿no? Entonces aquí habrá beta más la mezcla eutáctica, ¿no? Y de este lado, ¿qué habrá? Alfa más la mezcla eutéctica. Mezcla eutéctica. Sí, profesora, pero también puedo poner alfa más beta. Sí, también puede poner. El problema es que cuando usted quiera desarrollar cómo se ve la aleación, cómo se interpretaría la visualización de la aleación a esas condiciones, pues se puede marear
y no va a dibujar adecuadamente, ¿no? Entonces es mejor acordarnos ya de antemano que se refiere a alfa más mezcla eutéctica, como en el caso anterior, y beta más la mezcla eutéctica, o sea, el sólido más la mezcla eutéctica, en donde ahora los inmiscibles serán alfa más beta. Alfa y beta son los inmiscibles, no A y B. Entonces, eso es importante acordarnos porque en eso se va a basar nuestro dibujo, tal como vamos a observar en un momento, ¿no? Aquí, por ejemplo, acá tenemos nuestro dibujo y bueno, ¿verdad? Este es el diagrama que preferiríamos recordar, ¿no? Alfa más mezcla eutéctica, beta más mezcla eutéctica. Beta, alfa más beta, L más alfa y alfa. Entonces, si tuviéramos un diagrama vacío y vamos a completar fases, entonces no hay que ponerse nervioso, simplemente hay que acordarnos que corresponde, especialmente por el lado más externo, ¿no? Sobre la línea, dado que no hablan de alguna otra condición, todo corresponderá a la región líquida, porque aquí inclusive estoy viendo que son los puntos terminales, que sería el punto de fusión para el componente puro. Después de esto ya está líquido, después de esto ya está líquido, entonces toda esta región es líquida. ¿Y cómo saber qué es lo que hay acá? Usualmente se miran las fases contiguas a esta región, esta fase y esta otra fase. Entonces, para saber qué fases hay acá, si ya conozco que esto es líquido, entonces a esto le tengo que poner un nombre si es que no lo tiene. Como no es el componente puro, entonces tiene que ser una solución sólida. Como es una solución sólida, le pongo beta. Entonces, ahora sí, sabiendo que acá hay líquido y acá hay beta, acá en el interior, ¿qué habrá? Líquido más beta. Lo mismo acá, acá hay líquido. Si acá no sé qué cosa hay, me he olvidado, entonces miro, este es el sólido puro. Aquí no hay líquido, porque el líquido recién empieza acá. Entonces esto tiene que ser una solución sólida, sí o sí. Y una solución sólida se representa, por ejemplo, como alfa. Entonces, si esta región proviene de las dos anteriores, y esto es líquido y esto es alfa, entonces lo que hay aquí es alfa más líquido. Y lo que hay acá en el interior, bueno, eso sí me tengo que acordar que acá hay un punto eutéctico. Trazo la línea de la composición eutéctica y en esta región que habrá lo que está al costadito, ¿no? Beta más el eutéctico. Y acá que habrá alfa más la mezcla eutéctica. Y ya está. Entonces, a partir de este momento, igual que en el caso anterior, yo podría estudiar cada una de las aleaciones para entender las diferencias, ¿no? Entonces, como nos está quedando poco tiempo, yo preferiría incidir en las aleaciones 4 y 3. ¿Por qué? Porque la aleación 2 ya la estudiamos hace un momento. Y la aleación 1 se parece al primer sistema. Donde hay una diferencia extraordinaria en el diagrama, sobre todo en la interpretación, es en la aleación 3, especialmente la aleación 4. ¿Ya? Entonces la aleación 1, como observan ustedes, puedo dibujar líquido, en frío, equilibrio sólido-líquido, son solubles, no encuentro diferencia entre A y B, por eso solo están como unos granitos. Sigo enfriando y veré el sólido. Primer diagrama de fases. Cantidades relativas, composición química, similar al primer diagrama. No vamos a hacer mucho énfasis. La aleación 3. La aleación 3 se parece mucho a la segunda aleación que hemos estudiado. Lo único que estamos observando son variaciones que ya no es A puro, es alfa. Entonces será el estudio el mismo. Por ejemplo, a esta aleación 40%, ¿qué observamos? A esta temperatura son completamente solubles. Hace rato estábamos poniendo como una fase blanca o que no hay ningún elemento. Algunas veces también se le puede dibujar como una cuadrícula, como ustedes mejor puedan entenderlo, ¿no? Entonces aquí completamente solubles. Cuando empiezo a enfriar, esto se parece a mi segunda aleación que estudié, que hay un líquido más una fase alfa.
¿no? Pero hay que acordarse que como hay un eutéctico, entonces este sólido alfa es proveniente de la fase que va a formar el eutéctico. Entonces acá tendré líquido, el equilibrio del líquido más alfa. Ahí está, dibujo el líquido y dibujo el alfa. ¿Y cómo sabré, profesora? Como siempre, trazan la línea de vínculo y hacen las lecturas. Para el líquido será 50% de líquido, 50% de B, 50% de A. Y el sólido, trazan la línea de vínculo y simplemente leen ¿cuánto? 10% de B. Entonces el sólido tiene 10% de B, 90% de A. Sigo enfriando acá esta condición. Trazo la línea de vínculo y hago la lectura. El líquido está aquí. Tiene una composición próxima al eutéctico, 70% de B, 30% de A. Y la solución sólida, trazo la línea de vínculo aquí y más o menos me está saliendo 20% del sólido B, 80% de A. Cuando paso la temperatura eutéctica, ¿qué es lo que voy a observar? No olvidar que acá hemos dicho que va a haber alfa más mezcla eutéctica. Entonces, eso es lo que deberíamos dibujar. Alfa más mezcla eutéctica. Entonces, ¿cómo sería? Trazo la línea de vínculo y leo, ¿no? Mezcla eutéctica será 70% de B, 30% de A. Pero no olvidar que esta mezcla eutéctica contiene alfa más beta. ¿Y alfa cuánto habrá? Nuevamente trazo la línea de vínculo y hago la lectura. 20% de B. Entonces, alfa serán los granos y la mezcla eutéctica estará en los bordes de grano. Se parece al segundo diagrama de fases, nada más que he cambiado el A o el B por el alfa o por el beta. Entonces, no va a haber ningún problema en el repaso. Como les decía, vamos a hacer más incidencia en la siguiente aleación 4. ¿Qué estamos observando en la aleación 4? Empezamos con solubilidad total en el estado líquido. Ahí no hay ningún problema en el entendimiento. Seguimos enfriando. Inicio de solidificación. Vamos a empezar a esta aleación. Esta aleación trazo la línea de vínculo y ¿qué cosa tiene? Líquido más alfa, ¿no? Hago la lectura de línea de vínculo, 40% de B, el sólido tendrá un 5% más o menos de B. La diferencia será de A. Bueno, profesor, la cantidad relativa, ya eso lo pueden ustedes calcular, ¿no? Si estamos aquí mostrando la fase líquida, entonces la cantidad relativa será el segmento del lado opuesto. En este caso sería 15 menos 5 entre 40 menos 5, ¿no? Ya ustedes le hacen el cálculo y van practicando. Aquí es lo importante, observen cómo vamos enfriando y podemos llegar a este punto 5. En este punto 5 estamos ya topándonos con la solución sólida alfa. ¿Y cómo era la solución sólida alfa? Eran completamente solubles A y B. Entonces ahí está la representación. Son una única fase en donde A y B no se puede diferenciar. ¿Y cuál será la composición? Será la misma de la aleación, 15% de B. Pero, ¿qué pasa si yo sigo enfriando? Observen, ¿qué pasa? Estoy cortando, miren, no es cuando yo enfrío, paso de T5 al punto N o al punto H, ¿qué pasa en mi enfriamiento? A diferencia del caso anterior, no estoy cortando la línea de formación del eutéctico, ¿no? Como lo estamos viendo aquí. Aquí, observen, yo en esta aleación 3 cruzo la línea de transformación eutéctica. Y después de cruzar o estar en una temperatura inferior, mi dibujo debe estar mostrando la presencia del eutéctico. ¿Cuál es la diferencia respecto a esta aleación? Que aquí, luego del enfriamiento, yo no estoy cortándole esta línea. No existe esa línea. Pero estoy cortando otra
que también tiene un nombre, no lo mencionamos hace un momento, que se denomina la línea de solbus o de solubilidad, el límite de solubilidad. ¿A qué se refiere ese límite de solubilidad? Observen que cuando yo cruzo esta línea y quisiera saber cuál es el esquema aquí, ¿qué es lo que voy a observar en esta región? En esta región voy a observar que hay dos fases, alfa y beta, pero no están en la forma del eutéctico, porque no estoy cortando la línea eutéctica. Estoy cruzando la línea de solbus o de solubilidad. Eso quiere decir que acá en un momento había solo fase alfa, y cuando atravesé esta línea que corresponde a la solubilidad, empezó a haber un cambio de composición en fase sólida y precipitó una nueva fase. ¿Qué fase? Beta. ¿Y cómo se observan esas dos fases? Se observa alfa formando los granos y beta precipitando en los bordes de grano y en algunos granos. Por eso esta es la curva de solubilidad. ¿Y cuál será la composición entonces, profesora, en este punto H? Bueno, aquí sí tendríamos que, ese punto H lo tendríamos que de repente considerar aquí, por ejemplo. Y en esta región sí hay dos fases, alfa y beta. En esta región hay alfa más mezcla eutéctica, beta más mezcla eutéctica porque hay el eutéctico. Pero en general, como también hay alfa más beta, para esta región voy a apoyarme de esa indicación, porque aquí debe también haber alfa más beta, pero no mezcla eutéctica. ¿Y cómo hago para determinar la composición y la cantidad relativa? Pues hago lo mismo, trazo la línea de vínculo hacia donde termina y trazo la línea de vínculo hacia donde está beta, porque yo estoy designando cuánto hay de alfa y cuánto hay de beta. Estoy diciendo que hay alfa y beta, entonces la línea de vínculo va hacia esas fases, hacia alfa y hacia beta. Y hago la lectura. ¿Cuál es la composición de alfa? Trazo aquí, aproximadamente 10% de B. Y beta, la línea de vínculo termina acá, trazo 95 de B. Entonces voy acá y por eso ustedes observan alfa aproximadamente 10% de B y beta aproximadamente 95% de B, ¿no? 90 de A o 5 de A. Y la cantidad relativa, igualito lo calcula. Ahora nada más que todo el segmento será todo esto, ¿no? ¿Cuánto habrá de beta? Será el extremo opuesto. 15 menos 10 entre 95 menos 10. ¿Y cuánto habrá de alfa? Ojo, aquí también se observa claramente que hay más alfa que beta. ¿Cuánto será? Será todo este segmento. 95 menos 15 entre 95 menos 10. ¿Hay más fase alfa que beta? Sí. Y acá se ve en el dibujo, ¿no? Esto es alfa y esto es beta. Muy bien, entonces esa es la primera diferencia respecto a los dos diagramas anteriores. Este diagrama de fases corresponde a una solubilidad parcial, es decir, que hay regiones en donde los componentes A y B o los metales puros son solubles, tal como lo estamos mostrando en esta región y se parecen a nuestro primer diagrama de fases. Si no cruzamos la línea de solbus, es decir, hasta acá, podríamos decir que todo esto es nuestro primer diagrama. A partir de acá hasta aquí, podríamos decir que es nuestro segundo diagrama. Y solo la diferencia estaría entre esta región y esta otra, ¿no? ¿Qué será la que está asociada en esta solubilidad parcial? Porque acá hay solubilidad, pero a ciertas condiciones ya hay insolubilidad, ¿no? Muy bien, y entonces acá tenemos un diagrama real. El comprendido entre plomo y el estaño.
O sea que cuando ustedes observen el A y B, siempre lo estamos utilizando como ejemplo, pero existen diagramas de fases reales en donde vamos a observar esa interacción de los componentes. Y como ustedes están observando, también tiene su línea de Solbus, y hay que tener cuidado entre qué límites vamos a trabajar las aleaciones, porque no va a ser lo mismo una aleación, por ejemplo, 10% de estaño, por ejemplo, a la temperatura de 200 grados, que una aleación a la temperatura de 50 grados. A la temperatura de 200 grados tengo una aleación completamente soluble, plomo y estaño no diferenciadas, pero a 50 grados tengo una solución o una aleación, granos de alfa con precipitados de beta. Entonces ya me voy imaginando que las propiedades, a pesar de que ambos están en el estado sólido, a pesar que están en fase sólida, están mostrando fases diferentes. Y por lo tanto también propiedades diferentes, ¿no? Ya, entonces aquí vamos a observar un ejemplo de lo mismo que ya hemos venido explicando, sino que de repente ya con un nombre para las aleaciones y unos colores un poco más llamativos que quién sabe puedan complementar mejor, pero sigue siendo más de lo mismo. Acá tenemos otra representación que muestra la precipitación de la nueva fase. Claro, el dibujo anterior estaba más sencillo, aquí es como está distribuido, ¿no? Puede distribuirse tal como está aquí, pero no necesariamente eso es lo real. A veces tenemos que hacer un tratamiento térmico para poder conseguir ello. Acá tenemos también el enfriamiento de alfa y beta para entender cómo así se van formando las placas alternadas, ¿no? Y este es un dibujito un poquito más detallado, pero es exactamente lo mismo a lo que corresponde a nuestro segundo diagrama de fases. No vamos a hacer mucha incidencia porque ya lo hemos visto. Nuevamente, las placas alternadas, entonces, estas placas alternadas que también van a formar, habíamos visto placas alternadas de los componentes puros A y B, ¿no? Ahora, tenemos otras soluciones sólidas, pero que están formando un autáctico, sí. Y lo que quiere acá esquematizar es que, a pesar de que son soluciones sólidas, también están formando placas alternadas. Y por eso que también pueden formar eutéctico. Bien, acá es más de lo mismo, que no vamos a hacer mucha incidencia, y acá hay otro diagrama de fase real. Existen los diagramas plomo, antimonio. Y esta es la parte en la que ya terminaríamos, que corresponderá a, muchas veces es necesario hacer un tratamiento térmico a la aleación, porque podríamos encontrar la aleación con una fase precipitada en la aleación y que probablemente, dependiendo de la naturaleza de la fase, que puede ser muy frágil, de repente podríamos estar indirectamente haciendo que sea frágil justo en los bordes de grano, y quién sabe eso no sea conveniente, ¿no? Entonces podríamos recurrir a un tratamiento térmico de precipitación, y luego un tratamiento que se le llama envejecimiento, que consiste en enfriar lento para precipitar la nueva fase, pero que esta precipitación permita distribuir la fase mejor en toda la aleación, ¿no? Dejarlo envejecer, dejar que pase tiempo para que los procesos de difusión se lleven a cabo y podamos tener una microestructura mejor distribuida, más homogénea, que pueda darnos propiedades similares en toda la aleación. Entonces optaré, en lugar de tenerlo de esta forma, que sí o sí se va a dar, porque no puedo modificar el diagrama de fases, puedo pensar en un tratamiento que permita homogeneizar la distribución de esta fase, y puedo conseguir un cambio de
propiedades, ¿no? Pero ¿por qué puedo hacer este tratamiento? Porque sé qué es lo que está sucediendo a partir del diagrama de fases. Muy bien, hasta aquí nomás nos quedaríamos y hasta aquí sería el tema que vamos a abarcar para nuestro examen parcial. ¿Ya? Vamos a hacer el estudio hasta los primeros 3 diagramas de fases. Este cuarto ya no puedo retirarlo de todo nuestro temario en general porque, digamos, son varios diagramas los que vamos a estudiar. ¿Ya? Entonces, para su repaso, vamos a trabajar solo los 3 primeros diagramas de fase. Bueno, el examen parcial siempre lo vamos a programar en 2 horas, como lógicamente va a estar en un horario donde no tiene cruce, ya ahí sí voy a tomar un poquito más de tiempo, ¿no? Si es que vengan preparados nada más, jóvenes, con todo su material necesario. Muy bien, ¿hay alguna pregunta? Profesor, ¿usted enviará el formato? ¿Perdón? ¿El formato del examen usted va a enviar o cuál es el método? No, si hay que hacer algún formato, no voy a tomar las 2 horas, ¿no? Siempre voy a incluir que ustedes puedan tener ahí que escribir sus datos o alguna cosa especial sobre papel si es que hay que enviar un archivo. No se preocupen. ¿Va a ser un formulario, Miss? Sí, voy a utilizar el formulario, pero no necesariamente todo el formulario, ¿no? Ya es un examen parcial en donde tenemos que tratar de abarcar la mayor parte de los puntos o aquellos puntos que tampoco fueron de repente tomados en las prácticas. Si es que repasar, jóvenes, ya hemos estado haciendo el repaso en estas primeras prácticas, ya quedaba muy poquito para la próxima